Inmediatamente después de la solemnidad de la Epifanía del Señor, celebramos en la Iglesia la fiesta del bautismo de Jesús. Son dos celebraciones que están estrechamente relacionadas. Si en la Epifanía del Señor lo que celebramos es la manifestación del Hijo de Dios, Dios que se hace visible en la carne del Hijo de Dios recién nacido, y se da a conocer a los pueblos paganos en la figura de los magos de Oriente. En el bautismo también se da una manifestación del Hijo de Dios con toda solemnidad, esta vez por obra del Padre, cuya voz desde las nubes, una vez que Jesús ha sido bautizado por Juan en el Jordán, declara: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Por lo tanto, las dos celebraciones, aunque han pasado muchos años entre una y otra, porque la Epifanía ocurrió en el nacimiento de Jesús y el bautismo cuando ya Jesús alcanzó una edad adulta, sin embargo tienen una unión, un vínculo, una relación estrecha e íntima. Juan el Bautista había salido de Judea, se había dirigido hacia el Jordán para llevar a cabo un bautismo de penitencia con el que preparar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para la venida del Mesías. Ciertamente, el lugar que escogió Juan el Bautista es muy significativo. Se puso a bautizar en un lugar, en una especie de vado de estrechamiento del río Jordán, muy cerca del Mar Muerto, donde de alguna manera quería significar algo muy importante. El lugar del bautismo donde Juan realizaba sus bautismos se encuentra en la margen oriental del río Jordán, por lo tanto en tierra pagana, en el desierto. De tal manera que los que iban a bautizarse tenían que primero atravesar el Jordán, pero desde la tierra prometida, desde Judea, hasta la tierra pagana, al contrario de lo que sucedía en el Éxodo. Esto es significativo porque de alguna manera Juan el Bautista quería llevar al pueblo de Israel en un sentido contrario al del Éxodo, porque consideraba que el pueblo de Israel en la tierra prometida se había alejado de Dios, no había respondido como debía a toda esa acción salvadora de Dios que lo había sacado de la esclavitud de Egipto y que lo había llevado hasta la tierra prometida para que fuera el pueblo de Dios, para que cumpliera la alianza de amor que Dios estableció con su pueblo. Y por eso Juan el Bautista, entendiendo que Israel no ha sido fiel, no está siendo fiel a esa alianza con Dios, se los lleva en un sentido contrario al éxodo, a hacer una especie de contraéxodo para volver de nuevo al desierto, a tierra pagana, para que a través de la purificación, a través de la penitencia, de este bautismo, pudieran volver de nuevo a la tierra prometida atravesando el Jordán. En realidad, el rito del bautismo quiere expresar de una manera simbólica y visible cómo al sumergirse la persona en las aguas del Jordán, es como si la persona, con todo su pecado, con todas sus limitaciones, con toda su desobediencia
al amor de Dios, desapareciera bajo las aguas y de ahí resurgiera una persona nueva, totalmente transformada, una especie de recreación, de renovación total de la persona. Ese cambio de vida que Juan mm, quería llevar a cabo en el pueblo de Israel para que cuando viniera el Mesías, entonces se encontrara el pueblo bien dispuesto, pudiera acogerlo y así entonces, en cierto modo, llegar a la verdadera y hacer de Judea la verdadera tierra prometida. Por eso Juan el Bautista se sorprende cuando ve a Jesús, de quien ya lo ha identificado como el Mesías, y lo ve ahí, junto a los pecadores que vienen a bautizarse, en la fila como uno más, que desciende a las aguas del río Jordán para ser bautizado. Y Juan intenta impedírselo, porque en su idea, lo que él entiende por el Mesías, que realmente es el que va a venir a purificar realmente con Espíritu Santo y fuego al pueblo de Israel, no concibe, no comprende, no entiende que ese Mesías se ponga y se mezcle con los pecadores. Sin embargo, Jesús le responde: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Estas son las primeras palabras que pronunció Jesús en el Evangelio de San Mateo. Lo primero que dice, revelan de alguna manera cuál es su misión, cómo entiende Jesús su misión, ¿no? Cómo comprende y cómo él entiende qué es lo que ha venido a hacer, para que así cumplamos toda justicia. Es decir, la expresión justicia en la Biblia y de manera especial en el Evangelio, aquí en San Mateo, es muy significativa, es muy amplia, pero hace referencia a que Jesús quiere cumplir el plan de Dios, lo que Dios ha determinado. El plan de salvación, ese proyecto de amor de Dios que contempla que sea llevado a cabo por parte de Jesús. Y Él lo quiere realizar. Y por eso Jesús se entiende como, se comprende a sí mismo como el que tiene que llevar a cabo la voluntad de Dios, el plan de amor de Dios, ese proyecto de salvación que Dios ha establecido y que está anunciado ya en la Escritura. Por eso es significativo que Jesús, sus primeras palabras sean una declaración absoluta de obediencia a la voluntad de Dios, de disposición a poner su vida al servicio de este plan de salvación. Estamos en el capítulo 3 de San Mateo. A continuación, en el capítulo 4, tendrán lugar las tentaciones de Jesús en el desierto, de cómo el demonio Satanás quiere apartarlo del cumplimiento de su misión, de su camino. Y Jesús vence esas tentaciones porque Él ha venido precisamente a cumplir esa voluntad de Dios, pero no de cualquier manera. Jesús sabe cómo tiene que cumplir, cómo va a llevar a cabo la salvación de los hombres. Y Él sabe que ha venido a salvar al mundo con la entrega de su propia vida. Satanás en las tentaciones le va a ofrecer otro camino, un camino de gloria humana, de aplauso, de quedar bien delante de la gente, de provocar admiración, pero ese no es el camino que Dios ha elegido para salvar a la humanidad. Y Jesús sabe que ese no es el camino.
No es el camino de la gloria, ni de la fuerza, ni del poder, sino que es el camino de la humildad, de la entrega, de la pasión, de darse completamente. Y él, en el bautismo, en el Jordán, poniéndose al nivel de los pecadores que acudían allí a ser bautizados por Juan, está ya dando a entender que él comprende que su misión consiste en la de cargar sobre él todos los pecados de la humanidad, en hacerse él mismo pecado, como dirá con una expresión fuerte San Pablo, hacerse él mismo pecado, cargar sobre sí, sobre sus hombros, toda la carga de nuestros pecados, para poder purificarnos, para poder salvarnos. Por eso se entiende que Juan inicialmente no lo comprendiera, porque Jesús no es un pecador, es el más santo, es el Hijo de Dios. Entonces había un rechazo. Sin embargo, después, al oír esto, es sorprendente cómo Juan se lo permitió, dice el Evangelio. Juan lo dejó. También es una expresión poco misteriosa, ¿no? Porque Juan no estaba por encima de Jesús. De alguna manera, aquí está Juan mostrando que va cambiando su modo de concebir al Mesías, que él tenía una idea equivocada. Y se lo permitió. Es bonito también para nosotros entender que la obra que Jesús quiere hacer en nuestra vida, tenemos que permitírsela, tenemos que dejarlo. No tenemos que ser un obstáculo, no tenemos que frenarlo, que es muy importante que Jesús pueda obrar en nuestra vida, que pueda moldearnos, que pueda recrearnos, que pueda regenerarnos. Es muy importante que nosotros no pongamos ninguna dificultad, ningún tropiezo, ningún obstáculo, ningún impedimento a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que como Juan lo dejemos hacer, que sea Él el que actúe, que sea Él el que de alguna manera nos señale, nos lleve, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió cuando Jesús fue bautizado? Dice el Evangelio que apenas salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Así, en apenas 2 versículos, San Mateo nos está mostrando un panorama teológico y espiritual inmenso, extraordinario. Y nos está mostrando toda la grandeza, toda la importancia del bautismo de Jesús, utilizando imágenes bíblicas, para mostrarnos un mensaje, para enseñarnos el significado salvador del bautismo de Jesús en el Jordán. En primer lugar, hace referencia a que se abrieron los cielos. Los cielos estaban cerrados después del pecado de Adán y Eva. Se había roto la comunicación entre Dios y los hombres. El hombre había sido expulsado del paraíso y los cielos quedaron cerrados, por lo tanto, no había posibilidad de acceder al cielo. Entonces, aquí San Mateo nos describe que apenas se bautiza a Jesús, es decir, apenas Él asume sobre sí la carga de nuestros pecados y se hunde y se sumerge en las aguas del Jordán, como una vez el pueblo de Israel se sumergió y atravesó las aguas del Mar Rojo,
y dejó atrás la esclavitud y alcanzó la liberación, la tierra prometida. Ahora también nosotros, con Jesús, en Jesús, toda esa carga de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestros delitos, de nuestras violencias, de nuestra falta de amor, que ha caído sobre las espaldas de Jesús, Él, cargando sobre sí esa carga de pecado y sumergiéndose en las aguas purificadoras de su pasión y de la muerte, porque el Jordán representa las aguas de la pasión de Cristo, de su muerte en la cruz, entonces nos ha abierto el cielo. Los cielos se han abierto. Ahora tenemos ya despejado el acceso al cielo. Ya podemos entrar en el cielo porque Cristo nos lo ha abierto. A continuación nos dice que vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre Jesús. El Espíritu de Dios que desciende sobre Jesús y que representa la unción del Espíritu Santo. Jesús viene consagrado como se hacía con los reyes de Israel y con el sumo sacerdote, que eran ungidos, como sucedió con el rey David, que fue ungido por el profeta Samuel. Y Jesús es ungido, recibe el Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión salvadora. Y es significativo porque aquí San Mateo se está refiriendo a la profecía de Isaías, en el capítulo 42 del libro de Isaías, donde habla que ese personaje misterioso que es el siervo de Yahvé, que recibe el Espíritu de Dios. De alguna manera nos está haciendo ver cómo este descenso del Espíritu de Dios sobre Jesús nos está mostrando a Jesús que es ungido como el siervo de Yahvé, que va a ser castigado, que va a ser golpeado, maltratado, humillado, y que sus heridas nos van a curar, las heridas de Jesús. Esa unción del Espíritu Santo en el bautismo representa esa consagración para la misión que Jesús va a llevar a cabo de salvarnos. Y aparece el Espíritu que desciende sobre Jesús en forma de paloma. Es una imagen bíblica. Aquí nos está remitiendo a dos momentos del Génesis. Por una parte, al comienzo de la creación, cuando en el Génesis se dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas que todavía estaban informes, es decir, no había nada, no se había todavía dado forma a la creación, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas de las cuales emergió toda la creación y Dios creó todo. Y también hace referencia a otro momento del Génesis, cuando, después del diluvio, Noé, desde el arca, soltó una paloma para verificar si realmente ya las aguas habían bajado y el mundo era de nuevo habitable. Esto nos hace entender este descenso del Espíritu de Dios sobre Jesús en forma de paloma, que con Jesús, con su misión salvadora, con lo que Él va a realizar en su Pascua, se va a dar comienzo a una nueva creación. Jesús es la nueva creación, el nuevo mundo, esa nueva realidad, por decirlo de otra manera, esa nueva tierra prometida. Por eso añade que la paloma se posaba sobre él, es decir,
El Espíritu Santo encontró en el mundo el lugar donde posarse. El Espíritu Santo encontró en Cristo, en el Hijo de Dios, encarnado, hecho hombre, ese lugar donde posarse para poder difundirse en el mundo. Y este Hijo de Dios que se ha hecho carne, la carne de Cristo, su naturaleza humana, unida a la naturaleza divina de Cristo, del Hijo de Dios, es esa nueva creación, ese nuevo mundo. Hay una nueva tierra donde el Espíritu Santo comienza esa nueva creación. Y a continuación vino una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es la voz del Padre que se dirige a los que están presentes, no habla directamente Jesús, habla en manera impersonal. Este es mi Hijo. Se dirige a todos nosotros para mostrarnos a Jesús, para mostrarnos al Hijo que ha sido enviado para salvarnos. Y ahora no solamente son los ángeles que anuncian a los pastores, ahora no es la luz de una estrella que guía a los magos, sino que ahora es el mismo Padre celestial el que nos anuncia al Hijo, el que nos lo muestra, el que nos lo presenta, porque es Él el que nos lo entrega. Y dice: este es mi Hijo amado. En el Antiguo Testamento, esta expresión solo aparece una vez y es para referirse a Isaac, el hijo de Abraham, que fue presentado también para ser ofrecido en sacrificio en el monte Moria. Y Dios intervino, Yahvé intervino deteniendo el brazo de Abraham que se disponía a sacrificar a su propio hijo en cumplimiento de la voluntad de Dios. Ahí mostró a Abraham toda su fe, toda su confianza en Dios, a pesar de que era el hijo de la promesa y él ya era mayor. Y Dios, Yahvé, premió ese acto de fe y de confianza de Abraham. La expresión "este es mi Hijo amado", referida ahora a Jesús por parte del Padre, nos remite a ese momento trágico y terrible y tremendo de Abraham que se dispone a sacrificar a su hijo Isaac. Y Dios mira a Jesús y este es mi Hijo amado, sabiendo que dentro de poco ese Hijo amado va a ser sacrificado en el monte Calvario y que no va a haber freno, el brazo se va a descargar sobre Jesús, sobre el Hijo amado. Y Él va a entregar su vida y nos va a salvar con la entrega de su vida. Y añade: mi Hijo amado en quien me complazco. Porque Dios Padre, a ese Hijo fiel, obediente, que en todo momento cumple la voluntad, que se entrega por amor a los hombres y en cumplimiento de un proyecto de amor, un proyecto de salvación de Dios. El Padre se complace, el Padre encuentra todo el amor en ese Hijo, se entrega a ese Hijo porque es el Hijo, por decirlo con un lenguaje humano, es el Hijo de sus entrañas, es lo que más quiere, por lo que es su propio Hijo y también por lo que está dispuesto a hacer, por lo que está dispuesto a hacer por sus hermanos los hombres, porque se ha hecho hermano nuestro, porque se ha hecho carne nuestra y porque Él ha querido pagar por nuestros pecados y por nuestros delitos. Obediencia muestra Jesús en el momento en el que
desciende a las aguas del Jordán, y filiación, la filiación divina. Él es el Hijo. Y la filiación nos la muestra precisamente en esto. La filiación está en cumplir ese plan de Dios, esa voluntad de Dios, haciendo, reparando lo que Adán no hizo. La desobediencia de Adán va a ser reparada por la obediencia de Jesús, que por eso San Pablo lo presenta como el nuevo Adán, que restaura, repara lo que Adán ha roto. Nosotros en nuestro bautismo, en el que hemos recibido, el gran regalo que hemos recibido con nuestro bautismo, nos unimos a la Pascua de Cristo. Nosotros en nuestro bautismo hemos sido sumergidos en el agua purificadora, hemos sido bautizados con el agua y con el Espíritu Santo. También nosotros hemos recibido ese descenso del Espíritu Santo que nos ha consagrado a Dios, que nos ha hecho hijos de Dios, que nos ha unido íntimamente a Cristo, que nos ha hecho otros Cristos. Y entonces en nosotros se ha realizado esa nueva creación. También nosotros somos nueva creación, porque también nosotros, como Jesús en las aguas del Jordán, aquel día de nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se posó sobre nosotros, porque también fuimos hechos una nueva creación, una nueva criatura, una nueva realidad. El hombre viejo ha desaparecido, ya no existe, y ahora de las aguas del bautismo emerge un nuevo hombre, una nueva criatura. Esta es la grandeza de nuestro bautismo, que nos hace hijos de Dios. Por eso tenemos que vivir cada día de nuestra vida con la conciencia de lo que hemos recibido en el bautismo, con la grandeza de lo que Dios nos ha dado, con la dignidad que se nos ha concedido, a pesar de nuestras miserias, de nuestra pobreza y de nuestras limitaciones, la dignidad de hijos de Dios, de hijos en el Hijo, porque el único Hijo de Dios es Jesucristo. Y por eso nosotros solo podemos ser hijos de Dios si nos unimos a Cristo, si nos identificamos con Él. Y eso lo hemos recibido en el bautismo. Es decir, nosotros no somos cristianos por lo que hacemos, por lo bueno que hacemos, por el bien que hacemos. Hasta los ateos tienen que portarse bien, faltaría más, tienen que ser buenas personas, tienen que hacer el bien y rechazar el mal. No, el cristiano, lo que le hace cristiano no es lo que él obra, lo que él realiza, cómo él se comporta, sino lo que le hace cristiano, lo que nos ha hecho cristianos. Es un regalo de Dios, es un don inmenso, es algo que Él nos ha dado de manera gratuita y libre. Es el regalo del bautismo. Eso es lo que nos hace cristianos. Pero efectivamente, este regalo que hemos recibido, este don inmenso, este Espíritu Santo que nos ha consagrado y nos ha identificado con Cristo, ahora se convierte en una fuente de vida nueva. Tenemos que aprender, tenemos que empeñarnos, tenemos que vivir una vida nueva, la vida de Cristo. Hemos sido llamados, hemos sido consagrados para vivir la vida de Cristo, para que dejemos atrás esa vida de tinieblas, de oscuridad, de pecado, de mentira, de orgullo, de vanidad, de soberbia, de lujuria y de ambición, para que vivamos con coherencia y con fidelidad a esa vida nueva que se nos ha dado en el bautismo. En nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestros pensamientos, que sean dignos de un hijo de Dios, que nuestros deseos, que nuestros proyectos, que nuestra manera de afrontar la vida, las dificultades, los sufrimientos, también las penas y tristezas, que todo lo que es nuestra vida de cada día
las cosas pequeñas y cotidianas de cada día, las vivamos como hijos de Dios, como Cristo. Por eso, cuántas gracias tenemos que darle a Dios por el regalo que nos ha hecho con nuestro bautismo. Y qué importante es que tomemos conciencia de lo que significa, de lo que comporta ese regalo inmenso de Dios, para que seamos fieles, para que vivamos cada día en la plenitud, en la alegría y en la ilusión de ser hijos de Dios. Ojalá esta fiesta nos ayude a profundizar, a tomar conciencia, a darle gracias a Dios por este regalo inmenso que nos ha concedido y a ser y a vivir cada día como verdaderos bautizados, verdaderos hijos de Dios.